Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Buenos días, Guillo. Eric Gutiérrez. ¿Cómo estamos el día después de la destitución de Xabi Alonso? Porque es de lo primero que vamos a hablar, ¿no? La noticia del día de ayer, la comentamos hoy, Xabi Alonso destituido. Es la noticia del día de ayer, es la noticia de la semana, sin duda la noticia de este inicio de año, ¿no? De este comienzo de año 2026 es la destitución de Xabi Alonso, que ayer por la tarde pues conocíamos el comunicado con el que el Real Madrid informaba de la salida de mutuo acuerdo, según dice el comunicado, de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. Deja al equipo después de 34 partidos dirigidos, 24 victorias, 6 derrotas y 4 empates. Lo curioso es que estos son los mismos números que tuvo Hansi Flick en sus primeros 34 partidos con el Fútbol Club Barcelona. Aquí el desenlace fue distinto a la historia que está escribiendo Hansi Flick en este momento con el Fútbol Club Barcelona. Sin duda, la derrota en el Clásico de Superliga marcó la sentencia del entrenador Tolosarra, que en estos 7 meses sumó más decepciones en partidos grandes que alegrías, hay que decirlo. Recordemos ese primer 4-0 que elimina al Real Madrid del Mundial de Clubes, que era uno de los grandes objetivos del conjunto blanco en las semifinales contra el Paris Saint-Germain, ¿no? Ahí el entrenador tenía la excusa de que había tomado el equipo justo antes de empezar ese Mundial de Clubes. También se recuerda el 5-3 contra el Atlético de Madrid en el primer derbi de esta temporada, el 1-2 derrota contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu, el Manchester City de Pep Guardiola, y bueno, la más reciente derrota contra el Fútbol Club Barcelona 3-2 en la final de la Supercopa de España. Xavi se va sin poder implementar su estilo de juego en el Real Madrid, víctima, eso sí, de las lesiones. Hay que decir que, por ejemplo, en ese último partido contra el Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España, Xabi Alonso tiene que plantear una defensa en el segundo tiempo sin defensas centrales, pues lo que muestra un poco cómo estaba la situación física en el Real Madrid. Al parecer, otro de los detonantes de esta ruptura habría sido la exigencia de Florentino de incluir a Antonio Pintus en el cuerpo técnico del equipo. En su momento, Florentino, cuando sale a Carlo Ancelotti, renueva a Pintus. Sale Ancelotti, pero no se va Pintus. Pero Xabi Alonso no quería contar con Pintus dentro de su cuerpo técnico porque él ya traía su propio preparador físico. Entonces a Pintus lo relegan para la cantera del Real Madrid. Ahora, al empezar este año, Florentino, viendo pues la situación física y las quejas de varios jugadores en cuanto a la preparación física, pues le impone a Xabi Alonso también la inclusión de Pintus dentro de su cuerpo técnico. A eso se le suma los encontronazos con varios jugadores y los vamos a reseñar rápidamente. El primero, Eric, es cuando Valverde sale en rueda de prensa diciendo que él no nació para jugar de lateral derecho antes del partido contra el Khairat Almaty, y se niega a participar en uno de los rondos de calentamiento de los jugadores suplentes previo a ese partido de la Champions. El otro, pues el ya conocido desplante de Vinicius a Xabi Alonso cuando es sustituido en el Clásico del Santiago Bernabéu, y el más reciente, pues sin duda es esa desautorización de Kylian Mbappé a Xabi Alonso después de la final contra el Fútbol Club Barcelona de la Supercopa, cuando Xavi le dice a sus jugadores que le hagan el pasillo al Barcelona, pero Mbappé les dice que no, que todos para el vestuario, y al final sus compañeros deciden hacerle caso al francés. El Madrid pues se ha acogido a una cláusula del contrato que firmó con Xabi Alonso, que dice que si el entrenador es destituido en el primer año de contrato, simplemente se le paga el primer año del contrato, en este caso a Xabi Alonso, quien ya no es entrenador del Real Madrid, pero ya sabemos quién lo es. Sí, lo tenemos nombre. Álvaro Arbeloa del Castilla sube al primer equipo como primer entrenador y va a estar, parece que por lo que resta de temporada, aunque hay informaciones de que apuntan de que igual llega otros entrenadores. Hay voces que hablan de Maresca, el exentrenador del Chelsea, otras voces incluso de José Mourinho, que podrían llegar, como digo, a final de esta temporada o incluso durante esta misma. La trayectoria de Arbeloa como jugador es por todos conocido: 2 Copas de Europa con el Madrid, un Mundial de Clubes, 238 partidos, una Liga, 2 Copas, lo sabemos todos. En la selección española también ganó 3 títulos, 2008, 2012 Eurocopas y 2010 el Mundial, pero como entrenador pues tiene poca experiencia, evidentemente. Está entrenando a las categorías inferiores del Madrid desde 2020 y digamos que sus mejores momentos fueron con el Infantila, donde consiguió un triplete en la temporada 2022-2023, Copa, Liga y Copa de Campeones, y en la Liga en la temporada pasada. Llega con un perfil bajo, evidentemente, un perfil parecido al que tenía Guardiola, un poquito más experimentado Guardiola, lleva algunos años
más en el B, pero vamos, un perfil parecido al de Guardiola cuando llegó al primer equipo del FC Barcelona, poca experiencia también como la que tenía Zidane, que le fue muy bien en el Real Madrid, evidentemente, al entrenador francés. Veremos cómo le va a este entrenador, a Arbeloa, en su nueva etapa como técnico, y veremos si le dan tiempo. Porque eso también es una de las dudas, si va a ser entrenador durante mucho tiempo, ¿no? El triplete lo consigue con el juvenil A. Perdón, he dicho, sí, perdón, me refería, todo lo que he dicho era con el juvenil A, no con el infantil. Nos toca hablar de cantera aquí, Sí. pues como Arbeloa no ha dirigido ningún equipo profesional Claro, todavía. efectivamente, Pues. juvenil A, perdón, infantil es más joven. Ahora nos vamos con la actualidad del fútbol, pero no en los banquillos, sino en el campo del terreno de juego, vamos. Porque ayer se terminó la jornada 19, jugaron Sevilla y Celta. Más allá de los escándalos, la pelota sigue rodando y sobre todo en nuestra liga, donde ya se cumplió la jornada número 19. Con el partido anoche entre el Sevilla y el Celta de Vigo, cerraron precisamente esa jornada con la victoria del Celta en el Ramón Sánchez Pizjuán. El partido se definió gracias al penalti cometido entre Agumé y Oso sobre Ilais Moriba en el minuto 85. El Sevilla estaba pues rescatando un empate contra el Celta, que viene siendo un equipo durísimo, uno de los equipos más difíciles de enfrentar, curiosamente, en casa. O sea, recibiendo al Celta. El Celta es uno de los mejores visitantes de lo que va de liga. Bueno, pues el Celta lo ratifica con ese gol de penalti en el minuto 86 que anota Marcos Alonso tras ese penalti que ya mencionábamos sobre Ilais Moriba. De esta manera, el Celta es séptimo, se encuentra empatado en puntos con el Real Betis que marca la frontera de los equipos que en este momento participarían en competiciones europeas la próxima temporada, y el Sevilla con esta derrota pues se mantiene en 20 puntos, posición número 14, pero ojo que no estén tan confiados los el equipo dirigido por Matías Almeida, porque están solamente 3 puntos por encima de los puestos que marca el descenso. De esta manera pues pasamos de la liga y vamos a la Copa, porque hoy se juega la Copa. Empiezan los octavos de final, de la Copa del Rey. Hoy a las 9 de la noche se juegan 3 partidos simultáneos. El primero de ellos, aunque como digo son simultáneos, es el Cultural Leonesa Athletic Club, viene de un partido entre un equipo que viene de la Supercopa y el otro que es de segunda. Por parte del Athletic Club vamos a tener algunas bajas. No va a estar Berenguer, que se une a la lista de Aymeric Laporte, y Mikel Vesga como baja. Yuri Berchiche sí que ha entrado en la lista y parece que podría llegar a jugar, parece que no como titular. Nico Williams también está a la espera, hay que tener en cuenta que no jugó como titular en esa Supercopa. El equipo bilbaíno viene de ganar un partido de los últimos 6 y la Cultu viene de ganar uno de los últimos 5, está 15º en segunda división en estos momentos. También se juega hoy el Deportivo de La Coruña Atlético de Madrid. El Atlético viaja a La Coruña para este partido de octavos de final. También otro equipo de Supercopa que se enfrenta a un equipo de segunda división. El que parece que no va a estar va a ser Coque, vuelve Barrios, y tampoco van a estar ni Lenglet ni Nico González. Tampoco parece que va a estar Gallagher, que ahora hablaremos de ello, qué es lo que está pasando con Gallagher y por qué no va a estar. El Atlético viene de no ganar en sus últimos 2 partidos y el Depor no ha ganado en sus últimos 3. Eso sí, está quinto en la segunda división, uno de los mejores equipos de esta segunda división. Y después hay un partido entre equipos de primera, Real Sociedad Osasuna. El partido entre un equipo vasco y otro navarro es hoy a las 9 de la noche también. Penino Matarazzo no va a poder contar con Yángel Herrera e Iñaki Rupérez, y Alessio Lisi parece que va a recuperar a Boyomo después de haber sido eliminado de esa Copa África. La Real viene de 2 buenas presentaciones, teniendo en cuenta de ese empate contra el Atlético de Madrid y de la victoria contra el Getafe. Veremos si consigue pasar de ronda en estos octavos de final de la Copa del Rey. Por parte de los Osasuna viene de 2 partidos sin ganar y solo ha ganado 2 partidos esta temporada fuera de casa, los 2 las eliminatorias anteriores de la Copa del Rey contra equipos de menor categoría, o sea que presentaciones bastante desastrosas de los Osasuna fuera de casa. Terminamos para la parte de fútbol hablando de un picadito de noticias, porque hay muchas cosas que comentar. Sí, hay un popurrí de noticias, pues una de ellas ya al hilo de lo que ya comentaba Eric sobre la Copa del Rey. Pues ayer en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey del Atlético de Madrid, pues Simeone nos sorprendió a todos con esas disculpas públicas por lo sucedido en el derbi de la Supercopa de España en Arabia Saudí, donde pues tuvo ese encontronazo con Vinicius en la línea de banda, donde le dijo a Vinicius que Florentino Pérez lo iba a echar. Recordemos que Vinicius en su momento se había acercado a Simeone para decirle que no era penalti, lo que había pasado a Giuliano Simeone anteriormente en el partido. Pues bueno, Simeone en rueda de prensa se disculpa no solamente con Vinicius, sino también con Florentino Pérez. Te tengo que preguntar por la final de la Supercopa ayer, no sé si la viste y si viendo la final de la Supercopa te dio un poquito más de rabia que no estuviese el Atlético de Madrid en esa final. Gracias. Bueno, antes me gustaría
pedirle disculpas al señor Florentino y pedirle disculpas también al señor Vinicius por obviamente el episodio que vieron. Obviamente que no está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto obviamente que no estuve bien. A partir de eso, no, el equipo que gana merece pasar. Bueno, y pasamos al mercado de fichajes, porque ya tenemos el primer movimiento de Matteo Alemany como director deportivo del Atlético de Madrid, y es precisamente vender a Conor Gallagher. Se hablaba de que podía llegar al Aston Villa, pero al final Fabrizio Romano termina confirmando que irá precisamente al Tottenham Hotspur por 40 millones de euros, por decisión de Conor Gallagher. Lo del Aston Villa al parecer ya estaba cerrado, pero Conor Gallagher prefirió al equipo de Londres, al Tottenham Hotspur. En otros movimientos, Joao Félix ya pasó las pruebas médicas con el Fútbol Club, Joao Cancelo. Joao Cancelo Por favor, por favor. ya pasó las pruebas médicas con el Fútbol Club Barcelona, llega en condición de préstamo precisamente por la lesión de Christensen. Y yo no sé si quieras comentar algo de la llegada de Joao Félix, ¿te emociona? De Joao Félix, si fuese Joao Félix, no. Perdón, Joao Cancelo. Joao Cancelo. Bueno, sí, creo que tiene su sentido. Cuando sea oficial lo comentaremos en tertulia un poquito más, pero creo que tiene su sentido y que él viene para intentar meterse en ese mundial, en esa lista de 26 de Portugal en el mundial. Veremos qué presentaciones hace. Cubre tanto lateral derecho como lateral izquierdo. Creo que eso sí que es interesante. Hoy será la presentación del jugador, y simplemente una noticia: el CSK ha hecho una oferta de 30 millones de euros por Eta de Jong, una de las sorpresas que ha traído este campeonato de liga en sus inicios con el Levante. Eta de Jong, delantero camerunés, que al parecer se está pensando su paso al fútbol de Rusia. Ahora sí, vámonos con el balón parado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Era algo cantado, o era la crónica de una muerte anunciada, lo de Xabi Alonso, al margen de lo que pasase en Jeddah en la finalísima de la Supercopa. Se perdió, pero dando una buena imagen, partido muy igualado, minimizó con ese planteamiento que puso en danza Xabi Alonso al Barcelona, el poderío en el juego de Barcelona. Xabi Alonso, adiós, algo que me llama la atención, ¿no? Después de este partido, aunque ya mucha gente, los voceros oficiales, ya daban por hecho que iba a durar, que tenía el finiquito cantado el bueno de Xabi Alonso. Pero de esta manera, tan sorprendente, después, bueno, de una imagen que no ha sido penosa, yo creo que le jugó de tú a tú, igualado, bien Vinicius, pero al final, bueno, el Madrid destituye de mutuo acuerdo, vamos a decirlo así, cesa de mutuo acuerdo a Xabi Alonso, y aparece en escena Arbeloa. Arbeloa, que es un hombre de la casa, siempre fue un chivato, vamos a decirlo así, del presidente, de Florentino Pérez, muy mourinhista, por lo que tengo la sensación de que vuelve el mourinhismo, de forma disfrazada de Arbeloa, al equipo madridista. Esta es la auténtica realidad. Siempre la deja en el ángulo parado. Siempre la deja. Empezamos de mano a mano, dándonos la mano y preguntándote, Guillo, quiero saber qué opinas de esta destitución. Bueno, yo creo que es crónica de una muerte anunciada, ¿no? Se venía hablando de el ultimátum que tenía Xabi Alonso desde finales del año pasado, precisamente. Se decía que si Xavi perdía contra el City, no iba a seguir siendo entrenador del Real Madrid. Al final perdió contra el City y continuó siendo entrenador del Real Madrid. Después, si Xavi pierde o da una mala imagen contra los siguientes equipos, no va a seguir siendo entrenador del Real Madrid. Al final continuó siendo entrenador del Real Madrid, se comió el turrón siendo entrenador del Real Madrid, y llegó la Supercopa donde le ganó al Atlético de Madrid, pero no convenciendo con su estilo de juego, y al final terminó compitiendo en la final contra el Fútbol Club Barcelona, tampoco convenciendo con su estilo de juego. Es cierto, se quedó a un gol de empatar esa Supercopa de España, ¿no? Con esa oportunidad que tuvo Carreras, también la oportunidad que tuvo Asensio, y no sé si anotando esos goles nosotros estaríamos aquí contando otra historia. Pero lo cierto es que ya no es entrenador del Real Madrid y que solamente duró 34 partidos. Una cosa, a Florentino no le duran los entrenadores españoles. Tuvo una mala relación con Vicente del Bosque, ya después en su nueva etapa como presidente del Real Madrid. Lopetegui, Benítez no le duró más de 6 meses, Lopetegui le duró 14 partidos y ahora Xabi Alonso le dura 34 partidos. Eso es verdad, no lo tenía yo en mente, pero sí que es verdad que los entrenadores españoles no le duran. Yo
me hago la pregunta si era el momento de echarlo. Quiero decir, yo sí que he tenido sensaciones de que ha habido momentos en los que podía caer. Previo a ese parón de Navidad, yo no lo hubiese echado, pero previo a ese parón de Navidad lo podía llegar a entender porque tienes ese tiempo para el que venga, ya sea Arbeloa o hubiese sido un Enzo Maresca que hemos comentado. Bueno, en ese momento no estaba, seguía en el Chelsea, pero bueno, cualquier entrenador creo que tenía un tiempo de varias semanas para poder preparar el resto de partidos, lo podía llegar a entender, pero o sea, a mí lo que me da la sensación es que dejas pasar ese momento y lo echas ahora, en un momento en el que tampoco había tantas críticas a Xabi Alonso, al juego de Xabi Alonso, justo después de esos últimos 2 partidos, y que no tienes un plan. O sea, yo esperaba, teniendo en cuenta que llevamos tantas semanas hablando de que igual lo echan, de que igual tal, que el Madrid estaba preparando un post Xabi Alonso con Xabi Alonso en el cargo. Era lo que yo tenía en mente, de oye, quizás acaba Xabi Alonso su parte, acaba Xabi Alonso su temporada y después, pues ya digo, pues fuese en enero, en febrero, donde fuese, pues de repente te aparece un Zidane, te hubiese parecido un Mourinho quizás, no lo sé, un Enzo Maresca que acaba de terminar, consigues convencer a Klopp, era lo que yo tenía en mente. Y traer a Arbeloa me da la sensación que es, oye, lo hemos despedido, pero tampoco sabemos muy bien qué hacer. Si al hecho de que a Florentino no le convencen tanto los entrenadores españoles, se le suma la situación en el vestuario con Xabi Alonso, yo creo que ya era una situación insostenible. A mi parecer, yo desde un principio, a mí Xabi Alonso me parece un entrenador fenomenal. Yo desde un principio creo que le faltaba un poco más para poder llegar a ser entrenador del Real Madrid. Es cierto que lo que hizo con el Bayer Leverkusen fue algo completamente extraordinario, coger un equipo en puestos de descenso y después llevarlo a ser campeón en una liga como la Bundesliga, sin ser el Bayern Múnich y sin ser el Borussia Dortmund. Pero si uno se pone a ver esos partidos, Xabi Alonso en esos partidos también sufría. Sí, está claro. En esos partidos también sufría. No todo era tan bonito. Claro, no era un juego tan bonito. De hecho, yo me acuerdo que uno miraba y empezaba perdiendo el Bayer Leverkusen y decía, va a perder el invicto, y terminaba empatando o remontando el partido, conservando el invicto que tuvo en esa temporada. Al final eso se vio también aquí, pero no pudo plantar su estilo de juego teniendo en cuenta varios factores. Bueno, la mala relación con los jugadores, pero también las lesiones y la preparación física. Sí, yo estoy un poco en el barco de lo que decía Guardiola. Creo que igual tendría que haberme dado un poco más con la suya. Lo decía en esa rueda de prensa previa al partido entre el Real Madrid y el Manchester City. Creo que le ha costado... Ahí estuvo usted, ¿no? No, estuve en la siguiente. Okay. Cuando lo recalcó. Pero no estuve en esa cuando lo dijo, pero vamos, hay que decir que igual debería haberme dado con la suya. Yo estoy en ese barco. Creo que esta institución es menos culpa de Xabi Alonso que de otros entrenadores. Quiero decir, había entrenadores que se han ido del Madrid o de cualquier equipo que tenían más culpa de lo que yo creo que tiene Xabi Alonso en esta institución. Yo sí tengo la sensación de que depende quién entre. Necesita el vestuario del Madrid alguien que diga, oye, aquí mando yo. Las imágenes de Mbappé y en la Supercopa para mí son muy sorprendentes. O sea, de verdad que... Y yo creo que marcan sentencia. Sí, es que, exacto. Yo no tenía... Sí. Yo cuando vi la noticia, había visto unas horas antes las imágenes y quería traerlas aquí para comentarlas, porque me parece de haber perdido todo. O sea, de ya no tener ni un granito más de confianza del vestuario. Y se supone que Mbappé era uno de los jugadores del bando de Xabi Alonso, que al final, pues, con lo que vimos, parece que no estaba tan con el entrenador del Real Madrid. Ahora, los ojos van a estar puestos sin duda en los jugadores del Real Madrid, porque ya no tienen un colchón, ya no tienen una malla que los salve, porque la actitud que ellos presentaban en el terreno de juego y las acusaciones de falta de preparación y todo eso, pues yo creo que eso va a cambiar con Álvaro Arbeloa. Además, teniendo en cuenta que Arbeloa es un hombre de Florentino Pérez, como le llama nuestro gran Pedro Pablo Parrado, el chivato de Florentino. Pues vamos a ver si los jugadores se van a comportar mal con el que viene siendo el chivato del jefe. Sí. Los focos van a estar en los jugadores y en Florentino Pérez, porque es una decisión arriesgada del presidente del Real Madrid. Yo creo que el que se exculpa un poco es Arbeloa, que no tiene nada que perder aquí. No, yo creo que Arbeloa sabe. Yo creo que si le va mal, la gente le va a decir que es culpa de los jugadores. Si le va bien, va a decir que es gracias a él. Claro, entonces, no tiene nada que perder. Arbeloa tiene todo que ganar. Sí. Pero yo sí creo, me sorprende esta decisión, teniendo en cuenta que supuestamente el colchón de los jugadores era Ancelotti y se había acabado ya. Aparece Xabi Alonso, vuelve a ser otro colchón entonces Xabi Alonso, ahora lo vuelven a echar y esperemos que no sea otro colchón Álvaro Arbeloa. Yo creo que es momento de que los jugadores del Real Madrid digan, oye, si estamos creando un mal vestuario, es momento de cambiarlo y de seguir ganando, ¿no? Arbeloa recibe al Madrid vivo en Copa, vivo en Liga y vivo en Champions. Vamos a ver cómo lo deja. Mañana hablaremos más de esto en Deportes en Libertad. Los esperamos.